Bueno, ya me presentaron Henry Morel, periodista, egresado de acá de la universidad. Yo tengo muchas similitudes y algunas diferencias con los planteamientos que acaba de hacer Winston. Yo pienso que de manera atenuada hay ciertos niveles de discriminación racial y tengo elementos concretos para plantearlo. Por ejemplo, en mi familia, mi abuelo era un hombre blanco, rubio, de ojos azules. Monga, o Ramona, la mamá de mi mamá, era una negrita. Y mi mamá siempre hacía alarde de la familia La Antigua, esa gente de ojos azules, denigrando a los Rodríguez. Tengo un hermano al que quiero muchísimo porque asumió parte de mi desarrollo. Era el que me compraba la leche, porque mi papá era ciego y trabajaba para mantener 11 hijos, pero mi hermano decía, déjame darle una ayudita al viejo, que no era su papá biológico. Y mi hermano en 2 ocasiones se ha referido a la persona y ha dicho, fulano de tal es buena persona, es lo único que tiene que es prieto. Dice mi hermano. O sea, el defecto es ser negro. Yo le dije, a él le decimos Bojote, le digo, Bojote, pero yo soy tu hermanito más pequeño y soy negro. Así, tratando de sensibilizar. Sin embargo, digo que es atenuado el asunto. Yo creo que la cuestión tiene un componente fundamentalmente de clase y Winston lo trató precisamente. Porque aquí llega un haitiano que tiene cuarto y es don. Es don. Y digo que tiene un componente de clase fundamentalmente porque yo soy negro. Mi primera pareja fue una persona de piel morena. Mi segunda pareja es una rubia blanca. Y ella no me rechazó. Y hasta hoy dice, somos amigos, que lo más lindo que ha pasado por su vida, luego de sus hijos, se llama Henry Morel. Porque somos muy amigos. Se llama una relación excelente. Sí, ella lo dice así. Ahora, ¿qué pasa con el asunto, con el componente de clase? Lo siguiente, se han utilizado elementos históricos como eso que dice Winston. Los haitianos comen carne, el mañé es un desgraciado. Pero hagamos una comparación de lo que fue la presencia de los españoles y los daños que causaron, exterminando totalmente a la población no india, sino aborigen, que poblaba Quisqueya, porque el término indio no tiene nada que ver con un color, es un pronombre gentilicio para designar a los habitantes de un país que es la segunda nación más poblada del mundo y que queda en el lejano oriente. O sea, nada de indios, aborígenes, que no tiene nada que ver con color, sino que es un pronombre gentilicio. ¿Y por qué digo el asunto? Los españoles llegaron acá, acabaron con todos los aborígenes prácticamente, que en las Antillas solamente creo que en Dominica quedan caribes, en Dominica solamente quedan caribes. Y en el sur del continente, en Venezuela, Paraguay y otros países quedan. Y sin embargo hay tribus como los Yanomami que están siendo exterminados, ya no por los españoles, sino por potencias diversas, que quieren explotar a esos individuos y los recursos del suelo que ellos pisan. ¿Qué fue lo que pasó aquí? España necesitaba oro, necesitaba plata para sus transacciones comerciales, porque eso era símbolo de riqueza y de poder. ¿Qué plantea Eduardo Galeano en el libro La Venta de América Latina? Que cuando los españoles llegaron aquí, encontró desde caníbales, que era el cazador del Caribe, hasta astrónomos y matemáticos extraordinarios. Hoy en día se discute quién inventó primero el valor cero, si los mayas o los hindúes, que son la segunda cultura más vieja, no así la civilización, porque hay una diferencia. La primera gran civilización fue la Sumeria, la primera grande cultura fueron China y la India. Entonces hicieron grandes daños acá los españoles, terminaron una raza. Los norteamericanos en el 1965 dejaron más de 4.000 muertos en la capital dominicana, en los combates que los dominicanos, como dice el mismo Eduardo Galeano, libraron cuerpo a cuerpo en una zona amurallada de la zona colonial. Y los americanos vienen aquí. Hoy los americanos le decimos, porque parece que nosotros no somos americanos. O sea, el término americano es propio de los gringos. De los gringos. O sea, los haitianos no son americanos. No sé de qué continente será. Nosotros tampoco, ni los cubanos. O sea, se ha acuñado el término americano para los gringos solamente. Y no hay problema. Pero ¿qué pasa con respecto a eso? Un elemento fundamental de República Dominicana es aproximadamente 2 millones de dominicanos que viven en Estados Unidos y que reciben beneficios. Yo tengo 2 hermanas y sus hijos y esposos allá. Y mi mamá quizás recibe sus chelitos. A España viajan muchos dominicanos a hacer maestría de aquí de las universidades y van y vienen con dinerito.
Entonces es una realidad inversa a la que pasa con Haití, que cuando el terremoto del año 2010 pasó a superar a Zimbabue, que era el país más pobre del mundo, señores. Haití era el sexto país más pobre del mundo. Hoy ostenta la triste desgracia de ser la nación más pobre. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que hay un elemento que es inherente a la naturaleza del ser humano, y es la migración. Hasta hace unos 7000 años que surgió la cultura sumeria, y que tuvo algunos antecedentes, porque las primeras civilizaciones se establecieron en una región llamada Anatolia, en lo que hoy es Turquía, y en Siria, donde aparecen las primeras notas musicales. Ahí surgió la música. La cultura sumeria, se dice, y hay base de sustentación suficiente para demostrarlo, que fue mucho más desarrollada que los griegos. De hecho, Tales de Mileto, que fue el primer filósofo griego, viajó a Sumeria y viajó a Egipto, y de allá llevó conocimientos que compartió con los grupos económicamente elevados que podían costearse una buena educación. Hipatia viajó a Egipto. No solamente ellos, Euclides, o sea, los grandes matemáticos y filósofos griegos fueron a Sumeria y a Egipto porque fueron la grande cultura. En Sumeria, que fue la primera civilización grande, hacían cálculos de 100 trillones cuando los griegos en la época euclidiana apenas contaban hasta el número 10.000. Pero ¿qué pasa con el resto de la existencia del ser humano? Que fue nómada. El ser humano se trasladaba de un lugar a otro, en hordas, en bandas, y formaba lo que le llaman familia, gens, que eso lo explica Lord Henry Morgan en un trabajo que sirvió para el libro que escribió Federico Engel, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. ¿Verdad? Entonces, por necesidad, el ser humano siempre ha migrado, buscando condiciones de vida económicas, en el caso del ser humano, que se maneja con recursos. Y los animales emigran, las ballenas jorobadas vienen a aguas cálidas a tener a sus crías porque necesitan eso. Si ustedes se ponen a ver los reportajes o los documentales que dan sobre los animales que atraviesan toda la llanura del Serengeti buscando dónde comer pastos, y en el trayecto atraviesan ríos que están infestados de cocodrilos y arriesgan la vida para buscar qué comer. En Europa, los africanos, por ejemplo, en una isla que pertenece a Italia, que le llaman Lampedusa, han sucumbido a los tiburones y a las aguas bravas del mar, buscando comida. En países como Zaire, por ejemplo, sumidos en la guerra, los niños tuvieron que viajar grandes cantidades. De hecho, hay un jugador de baloncesto llamado Dikembe Mutombo Mopolongo Mukamba Yenyaku Mutombo, cuyo nombre se reduce a Dikembe Mutombo, que le llamaban el poste de Zaire, cuyos padres murieron porque no podían asentarse en un lugar de malaria, murieron los padres. O sea, la migración ha sido un elemento inherente a la naturaleza de todo ser vivo. Los únicos que no se mueven son los árboles porque tienen raíces ahí. Y los haitianos viajan hacia acá, hacia República Dominicana, y son parte de la producción nacional. De hecho, hay un trabajo que lo pueden buscar en acento.com, y hay un escritor llamado Wagner Gomera, que ustedes deben conocerlo, muchos profesores, que hizo un trabajo donde se demuestra que los haitianos aportan en República Dominicana por encima, según algunos, del 4%, y según otros, entre el 8, el 6 y el 8% del Producto Interno Bruto a la economía nacional. Entonces, ¿cuánto invertimos en salud y en educación? Bueno, si vemos lo que tiene que ver con el derecho internacional público, y tenemos a un área aquí, es una obligación de cualquier Estado a cualquier ciudadano del mundo garantizar la salud y educación, y eso no es una carga. Y tenemos un maestro que domina el derecho internacional, que fue mi profesor en esa área. Es decir, que eso se paga con creces. Puede dominar lo que sea, pero el derecho que tenemos nosotros como nación dominicana a preservar los recursos estratégicos de la presente y futura generación, eso no tiene que ver con derecho, no tiene que ver con un derecho político que nosotros nos ganamos cuando nos independizamos de los haitianos y nos identificamos de todo el mundo. Es un derecho soberano. Aún esto para que el profesor. Si hay que volver a confirmarlo frente a los haitianos o frente a cualquier otro Estado, pues entonces lo volveremos a confirmar, independientemente de lo que diga el derecho internacional. Usted sabe que es pura impostura. El derecho internacional es pura impostura. Es el famoso pensamiento Alicia, que no se asienta sobre nada. Porque ¿sobre qué se asienta el derecho internacional? Sobre el derecho poderoso, de las instituciones poderosas. Pero esas instituciones como la ONU realmente le imponen ninguna cosa a los Estados Unidos. O ninguna cosa a una potencia de esa que está ahí.
el famoso derecho internacional, que no es ningún maldito derecho internacional, porque no tienen poder para imponérselo a esas naciones fuertes, sino a las naciones pequeñas, a las naciones que no tienen fuerza y poderío militar para enfrentarse. Entonces no es ningún derecho internacional nada, es la imposición de los poderosos contra los pequeños. Juan quiere decir algo. Maestro. No, pero para que hablemos claro. Estamos hablando claro. Para que hablemos claro. Estamos hablando claro y yo vuelvo sobre el asunto. Sí, con relación a eso, fíjate, el derecho internacional son normas de los estados. A ningún estado se le obliga a formar o no formar parte, porque el derecho internacional se forma producto de la... Juan, si me de la... eso es un sofisma. Que no se nos obliga. Pero si nosotros pequeños, dependientes de todos los grandes, ¿cómo que no se nos obliga? No, nosotros estamos obligados a tal cosa. Sí, ¿Por qué? No, ¿sabe por qué? Porque la Constitución es clara. Entonces lo que hay es una irresponsabilidad estatal. ¿Por qué Trujillo controló? No importa, pero controló. Entonces, sangre y fuego aquí. Entonces, puya si sí, puya si no. Vamos a responsabilizar. Es el Estado es responsable. Y sobre todo los gobiernos. Que han sido responsable de tener esa parte, porque el Estado es irresponsable, y ha sido y lo es. Y los gobiernos son irresponsables. No es el derecho internacional, es la Constitución que se viola. Y está el derecho, que usted tiene derecho a tener en su país, con todos los países del mundo, a tener sus ciudadanos que ellos quieran tener ahí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Y la filosofía lo establece, los filósofos que son de la ciencia más vieja, ¿verdad? Los estados son los responsables de mantener, como dijo Henry, a quién está en mi país. Pero, ¿qué sucede? Que hay una clave nacional e internacional que le conviene que los haitianos estén acá, porque los explotan. Porque el trabajo que tiene que hacer el dominicano hay que pagarle 1.000 pesos, el haitiano lo hacen 200, y duerme la misma fábrica, y duerme la misma obra donde se construye. Y el Estado de nosotros es tan irresponsable. Y búsquenlo ahí, vayan todas las obras que hace el gobierno dominicano, que el Código de Trabajo dice que el 80% tienen que ser dominicanos. El artículo 135. Y aquí es lo contrario, aquí trabajan quizá un 10 son dominicanos, el otro es donde en las obras del gobierno, en las obras del Estado. Figúrense ustedes, todos esos terratenientes, dueños de fincas, todos los haitianos que tienen ahí, que no salen, explotados ahí. Y el día que le van a pagar, le dan algo, una migaja, no lo que se ganó, ni siquiera el sueldo completo se lo dan. De manera, hermano, que yo respeto al logio, pero el derecho internacional son normas jurídicas establecidas y aceptadas de manera voluntaria por los estados. Sí, porque Cuba no se dejó imponer. Cuando Fidel, entonces voluntario, no se lo pusieron a Cuba. Y se lo impuesto a Suiza, ¿sí o no? Entonces el voluntario aceptó. No le dijeron, tiene que aceptar, ¿verdad? Y ahí están los medios de solución pacífica de controversia que dicen, son voluntarios y son otros jurídicos, ¿verdad? Entonces el Estado Dominicano aceptó voluntariamente. Ahora, si hacía como hizo Cuba, o como hizo el mismo, es más, Balaguer fue más nacionalista. Balaguer fue más nacionalista que todos los gobiernos que han existido después de Balaguer, con excepción de Antonio Guzmán. Los otros han sido entreguistas. Todos han sido entreguistas y han entregado la patria. ¿A quién? Al poder. Fue al poder económico y social. Como dice Henry, los blanquitos son los que dominan. ¿Tú me entiendes? Y los prieticos no somos nada. Bueno. Bien, la parte de que es voluntaria, número uno, hablando de la parte del Estado, o sea, ¿quién elige el Estado? El Estado se controla a sí mismo. O sea, hay personas que tienen el Estado. Y las leyes no las hace lo de abajo. O sea, las hace quien controla. Ahora bien, cuando se impone o se hace un acuerdo, ese acuerdo se impone y si no se somete el Estado, tiene sus consecuencias. O sea, no es obligatorio. Pero si tú lo asumes, no tienes los beneficios que damos a otros estados o a otros estados internacionales, por así decirlo, en los acuerdos internacionales. O sea, de una u otra manera hay una imposición. O sea, eso hay que tenerlo claro. Si tú no te sometes, nosotros te bloqueamos. El caso de Cuba, por ejemplo. Entonces Cuba tiene que buscar de otra manera, salir de abajo para obtener otro beneficio que nosotros obtenemos
simplemente por someter o porque somos parte de ciertos acuerdos a los cuales esos acuerdos no le aplican a ellos. Y el caso de los haitianos. O sea, los haitianos aquí en República Dominicana, a nosotros se nos impuesta que tenemos que naturalizarlos. Ahora bien, a los Estados Unidos usted entra y está ilegal, hay que repatriarlo. ¿Hay ley migratoria? Sí, hay ley migratoria. ¿Y aquí no hay ley migratoria? Sí, hay ley migratoria. ¿Y por qué no se cumple? O sea, la misma ley. Todo aquel documentado que esté en territorio dominicano tiene que ser repatriado a su nación. Y si nosotros hacemos, estamos violando su derecho. Pero si los Estados Unidos lo hacen, no están violando su derecho. Está imponiendo las leyes que ellos quieren. Entonces, ahí hay quien le reclama. ¿Hay quien le reclama? Nadie. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la ley. Ellos son derecho internacional. Gracias. Pero porque son haitianos, por eso no lo hacemos con los venezolanos. No he terminado todavía. Yo voy a solicitar que la parte interactiva la dejemos para el final, pues entonces se va a prolongar demasiado. Y a mi amigo Eulogio, que nos identificamos, Eulogio y yo nos identificamos con la manera de pensar en torno a este problema, pero por favor que no lo vuelva a traicionar el subconsciente. Mire, lo primero que quiero decir para tratar de desmoronar los planteamientos del profe Eulogio, a quien respeto muchísimo, es que nosotros no peleamos en la independencia contra los haitianos. Nosotros peleamos contra un sector de poder haitiano que invadió este país, que tenía una dictadura ya. La Trinitaria, y es históricamente conocido, fue desmembrada. Y Duarte tuvo que irse a Haití a buscar ayuda con los reformistas haitianos para poder librar la batalla de la independencia aquí en Dominicana. Y aquí pelearon incluso haitianos en la independencia. Y se puede buscar en la historia Francisco Guillermo, un señor que se estableció en La Vega y dejó descendencia, que peleó en la independencia y en la restauración. En la restauración de la República Dominicana, Fabré Gefrar, presidente haitiano, si no lo conocían, fue el hombre que armó y dotó de recursos económicos a Santiago Rodríguez, a Benito Monción y a las tropas que sacaron a los odiosos españoles del territorio dominicano. Entonces, decir que se peleó contra un país no es un grupo económico, ni es un grupo dirigente. O sea, Haití no eran los dictadores que tenían. ¿Qué coyuntura se dio en esa fase de la independencia? Que nosotros queríamos sacar un ejército interventor y los haitianos querían derrocar en su país una dictadura y se pusieron de acuerdo con Duarte. Y eso es histórico. Eso es histórico. Y lo pueden buscar. Eso está ahí. Eso es ineludible. En cuanto a que Estados Unidos impone, sí, eso es cierto. En la ONU se imponen muchísimas cosas. Se imponen muchísimas cosas. Es cierto. Pero hay un asunto. Aquí se dio el proceso se está dando el proceso de regularización y yo fui testigo de muchísimas cosas. A peruanos y a chinos los metían un tipo con un yaqui y a los haitianos les sabotearon el proceso. ¿Por qué? Porque un ciudadano que no tiene documentación es mucho más fácil de explotar. El problema es de clase. Es de clase, eso es indiscutible. Más que racial. Aquí aparecerá una gente que dirá que un negrito esto y que aquello. Y el Estado es irresponsable. ¿Por qué? ¿Qué es el Estado? ¿Cómo lo definía Federico Engels y más? Que fueron los que mejor lo definieron. Es un conjunto de instituciones con carácter administrativo que tiene dos funciones fundamentales: legitimar el derecho de propiedad privada y defender intereses de clase. Y esa clase determina el tipo de educación que se da, esa clase determina el tipo de pensamiento que se difunde y esa clase determina el tipo de relaciones económicas entre los individuos. Aquí Danilo Medina, Leonel Fernández, Hipólito Mejía eran muchachos demandados de la burguesía. De hecho, y se lo pruebo ahora mismo, la planta que se está construyendo en Punta Catalina era inicialmente en Manzanillo, que se iba a construir, y los Vicini determinaron que era ya en un terreno de ellos para pasar a ser socios de inmediato. Los Vicini le impusieron a David Collado, a Danilo Medina por encima de Roberto Salcedo como candidato, porque lo están proyectando como un elemento presidencial. Los presidentes que tenemos, que se hacen llamar excelentísimos, son serviles del poder económico. Eso es el Estado. Y conviene que los haitianos vengan aquí y los exploten y nos dicen que toman muchachitos y nos dicen que quitan trabajo, y eso es mentira también. Porque si usted, amiga mía, tiene una empresa donde tiene 10,000 empleados y necesita 5 empleados más, la plaza vacante, esa plaza vacante son suyas porque usted es la dueña de la empresa. Ahora, usted determina, si usted le da el trabajo a Miguel Ángel Guerrier, que está sin labor, pero tiene un primo que le puede dar una lata de leche para los muchachos de él, o que le puede regalar un plato de arroz para que no pase hambre,
o si se lo da a un haitiano que vino sin papeles, cruzando la frontera, que si yo estuviera de aquel lado también me paso para acá. Si Alemania quedara de aquel lado, Henry Morel estuviera viviendo en Alemania o en Holanda. Porque como comunicador honesto, mis compañeros quisieron convertirme en un extorsionador y trabajé 5 años en un espacio radial que se puede decir que era el mejor en cuanto a contenido se refiere. El mejor espacio radial que tenía Santiago. 5 catedráticos universitarios. Y yo no me eché un peso en los bolsillos porque no me llevé de mis compañeros. O sea, yo estuviera de aquel lado. O sea, la necesidad, fuerza. Nos han mentido. ¿Por qué meten al haitiano en el trabajo? Que de que quita el trabajo. No, el haitiano no le dice patrón, pasa. No, el patrón lo da. Pero se lo da al individuo que tiene más necesidad. De hecho, y termino aquí, para darle paso a Periel, la migración interna de República Dominicana explica el proceso haitiano. ¿Qué pasó cuando el campo se quedó sin doliente? Cuando ya no se podía alimentar la producción nacional porque los gobiernos no financiaban la cosecha. Que los campesinos agarraron con un martillo, machacaron un cucharón, se lo engancharon como si fuera una planta y vinieron a empañetar las obras de construcción. ¿Y qué hizo eso? O vinieron para Zona Franca, que abarató los costos de producción. ¿Por qué? Porque en el único mercado que se cumple perfectamente la ley económica de oferta y demanda es en el mercado laboral por el exceso de manos ociosas. Mientras más gente hay sin trabajo, más barato son los salarios. Y si usted se pone a joder en una empresa donde usted trabaja, para usar un término dominicano, a usted la votan porque hay 4.000 gente ahí esperando cobrar el miserable sueldo que usted estaba cobrando, porque los muchachos de ellos necesitan leche. Muchas gracias. Bueno, la verdad que